Palabra viva. Entonces acomodarnos para compartir un mensaje de la palabra de Dios, pues vamos a tener la oportunidad y la gran honra pues de compartir un mensaje de parte de Dios en este día con la congregación. Y quisiéramos como primera cosa pues saludar a los hermanos que conectan con nosotros a través de Telebendición, a través de Radio Bonao Bendición, los que llegan a través de YouTube, de Facebook y todos los medios que el Señor en su misericordia pues ha provisto para que nosotros podamos estar unidos en el mismo vínculo de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que son ustedes más que bienvenidos en este día y damos gracias a Dios porque usted puede estar ahí siempre a la brecha y junto con nosotros. Para los que no están aquí, la iglesia presente, pues damos un aplauso de gratitud al Señor por todos aquellos que nos acompañan en este día. Bien, mis hermanos, vamos a, mientras este equipo quiere cargar, él vino cargado, pero se apagó, sabe Dios todas las cosas. Bien, el Señor pues nos ha permitido celebrarle fiesta al Espíritu Santo, y la verdad que no sé si usted comparte este sentir conmigo. Ha habido como una impartición especial. Quizás precisamente ni hubo tanta impartición en esta oportunidad, pero quizás sería en la que el Espíritu Santo más se impartió en nuestros corazones. Fíjese qué cosa, cómo obra el Señor. Y decía el pastor que el Espíritu le había dicho que Él nos llevaba a un nivel superior, nos llevaba a una nueva dimensión en Él. Y quizás yo meditaba y no era que quizás iba a haber una mayor manifestación, un mayor esplendor de gloria, como el Espíritu nos tiene acostumbrado y Él es soberano y sabe cuándo lo puede hacer, sino que el Espíritu Santo nos inquietaba diciéndonos que Él, ese mayor nivel, era procurando en nosotros que de manera ya definitiva, de manera perpetua, hubiera un mayor nivel de relación con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que pudiéramos nosotros llegar a agradarle en la dimensión que Él espera. Entonces, quiere el Espíritu Santo que es a ese nivel superior, que nos movamos de saber que no le tengamos ahí, que ya cada día lo primero que nosotros hagamos sea saludar, porque Él está en la tierra, Él habita en medio nuestro, Él está con nosotros, que no le ignoremos, quizás tanto que nosotros hablamos con los amigos y con todo el mundo, y no quizás saludamos al primero que está con nosotros, que anda con nosotros como un atalaya, guardándonos, cubriéndonos, y a veces como que si esa revelación llega hasta uno siente como que le hay respetado, pero Dios es bueno y llega en su tiempo, y por eso el Señor pues hablaba a través de los pastores de los últimos cultos, hablaba de ponernos las vestiduras correctas delante de Dios. Y el pastor Felipe yo creo que no pudo haber hecho una mejor introducción para yo poder compartir con ustedes este texto, donde él hablaba de las vestiduras también. Y decía, se fue a la Génesis diciendo que el Señor había vestido a Adán con las ropas de Dios. Entonces llegó un momento al parecer que esas ropas se ensuciaron. Y entonces Dios comienza otra vez, porque es el plan de Dios, restaurar al hombre, volverlo con Él. Y comienza el Dios a vestirlo con todas las ropas que decía el pastor Juan Norberto. Porque las ropas se ensuciaron una vez, las ropas santas con las que el Señor creó al hombre y tenía toda la deidad y la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que ensució esa ropa? Pues fue la presencia del pecado. Y entonces, dada toda esa secuela, esas consecuencias que han quedado a la humanidad, aunque Jesús venció el pecado, y no debemos tener temor porque Él ha sido vencido, pero hay presencia, y dígame usted, siendo nosotros sinceros, si es cierto o no, cómo nos vemos nosotros inmersos en muchísimas cosas, y no hay que darle mucha vuelta a la razón de eso, ha sido por la incidencia del pecado en la humanidad. Entonces, hay una disposición como cristianos de querer agradar a Dios, hay una intención, pero
sin el Espíritu Santo no es posible. Y cualquiera que ya tenga un tiempo en la fe, disponiendo el corazón, que quiere hacerlo, y se ve que hay tantas situaciones a veces que se levantan, que nos impiden, sabe que no es que es imposible, porque entonces no tendría sentido, ¿verdad?, la vida de la fe, sino que hay una forma a través de la cual podemos ser victoriosos. Y por eso cuando la alabanza cantaba la canción penúltima, decía: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, ven otra vez. Te necesito en mi vida. Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Yo quisiera mostrarle que ese fue el título que yo le puse al mensaje. Espíritu Santo, te necesito en mi vida. A cada momento, a cada día y cada instante. Porque si no, no voy a poder agradar a mi Señor. Entonces, bajo esa introducción, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 7. Vamos a estar leyendo prácticamente solo ahí, capítulo Marcos 7. Y vamos a comenzar a leer desde el verso 14. Vamos a verlo como en 3 partes. Vamos a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que hay, qué es lo que crea la necesidad de que nosotros tenemos que estar agarrados del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces qué puede ocasionar eso en nuestras vidas, aún en medio de la fe, queriendo agradar al Señor, que a veces nos desenfoca, nos desvirtúa en el camino, nos hace hacer otras cosas que no queremos. Y vamos a ver entonces cuál sería la actitud nuestra que debemos tener delante de Dios para que esa obra pueda tener efecto en nosotros. ¿Por qué a veces entonces no podemos obrar así? ¿Qué es lo que nos ha faltado? ¿Cuál es la actitud que Dios espera para que el Espíritu Santo pues pueda ayudarnos a llegar al Padre y nos pueda ayudar a agradarle? Y precisamente yo creo que está en el título, y es que tenemos que aceptar y decir: Espíritu Santo, yo te necesito, pero yo te necesito todos los días. Yo te necesito a cada instante, yo necesito consultarte, porque hay un texto que se compartió bastante en muchos de los mensajes del año 21 de parte de nuestro pastor Rafi, cuando decía: ¿qué pues pediremos al Señor como conviene? Pues que aún en nuestra mejor de las intenciones, queriendo hacerlo bien, no sabemos, porque la dimensión de Dios es tan santa, que queriendo pues no lo hacemos del todo completo. Pero el Espíritu Santo que está aquí con nosotros en la tierra, que está dentro de nosotros, toma esa intención. No es que Dios no lo sabe, pero Él la toma y la puede llevar al Dios y le dice: mira, Señor, lo que tu siervo quiere decirte es esto. Y dice: oh, dice el Señor. Y entonces desciende la aprobación de Dios sobre nosotros. Entonces, como nuestro corazón es tan engañoso, aunque uno crea que lo está haciendo bien, necesitamos la conexión perpetua con el Espíritu Santo. Y necesitamos aceptarlo, decirlo y declararlo y obrar en esa actitud. Marcos 7, capítulo 14, verso 14 dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Y dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. En ese verso 15 está como si fuera una especie de parábola resumida. Y hay que saber que lo que le antecede es pues que los fariseos habían estado quejándose y tratando de, como era siempre su misión, atacar a Jesús. Y en esta oportunidad le habían referido: Señor, pero tus discípulos pues no hacen el rito, no se lavan las manos para tomar los alimentos. Y es bueno saber que esa referencia no tiene nada que ver con el aspecto de higiene. Ellos no hacían referencia de que para que tuvieran la mano limpia per se, y que era porque la tenían sucia. El objetivo de ellos era enfatizar que los discípulos de Jesús no estaban honrando el rito. Era un rito, un ritual, lavarse las manos, más que hablar de higiene o de limpieza. Entonces ellos veían que los discípulos de Jesús estaban paseando y los fariseos eran totalmente rituales, y con sus ritos eran muy radicales, y para ellos era una falta grave. Pero Jesús, precisamente, miren, no hay nada
dentro de todo lo que podemos leer de Jesús, que no estaba en su plan perfecto, que no fuera orquestado por el Señor. ¿Para qué? Para precisamente desintegrar cualquier enseñanza que estaba desvirtuada y para ahí mismo aprovechar y dar la enseñanza correcta. Y entonces todo lo que se escribió, se escribe para nuestra enseñanza hasta nuestros días. Entonces Jesús ve el escenario. Jesús pudo haberlo dicho porque Él sabía todas las cosas y podía quizá haber respetado, pero era necesario aclarar que no podemos estar obrando ritualmente en la vida de la fe. Hacemos cosas mecánicas, hacemos cosas que incluso están bien, pero el rito las daña. Entonces no nos deja poder agradar a Dios porque no es más que un ritual y de ahí no pasa. Entonces dice aquí que Jesús le dijo al final, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Es decir, que la contaminación, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale de nosotros? Pues lo que está dentro, lo que está en el corazón, no lo que entra. Y de eso hemos leído bastante. Dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Entonces dice aquí en el 17, cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Cuál parábola? Esa del verso 15, corta, reducida, que dice que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale, porque sale de lo que realmente hay en el corazón del hombre, que una vez fue afectado por la vestidura del pecado y ha estado vestido el hombre. Dios vino, restaura al hombre, ya el poder del pecado no tiene ningún impacto sobre nosotros para muerte porque fue vencido, pero ha dejado sus secuelas. Y nosotros tenemos que ser conscientes, porque si no, Jesús hubiese completado toda la obra de restauración en un momento y fuéramos hacia la glorificación. Si Él dejó al Espíritu Santo, era porque lo íbamos a necesitar, no era porque íbamos a estar totalmente glorificados. Señores, y hasta que uno entra a la dimensión tan grande de lo que fue el pecado para la humanidad, a veces uno lo ve como que lo lee y cree que fue un acto puntual y ya, pero la connotación de eso, nosotros no hemos quizá llegado a la dimensión de que todas las cosas que erramos y las cosas por las que fallamos y porque no agradamos a Dios, tienen su raíz en ese acto del pecado que entró a la vida del hombre. Tan sencillo de imaginarnos, mis hermanos, que si no fuera algo tan grande, ¿usted cree que Dios se hubiese enviado a su Hijo a morir por la humanidad? O sea, hubiese buscado otro método, otra forma, enviar a su unigénito porque era la forma de resolver ese asunto. O sea, nos da la idea de que era una dimensión que no era algo pequeño, que era algo que iba, y sobre todo, no el acto per se. ¿Qué iba a significar eso para la humanidad? ¿Cómo nos iba eso a poner a nosotros a actuar en la vida y aún hasta desagradar a nuestro propio Dios, que nos creó con un propósito santo precisamente para que nosotros podamos agradarle? Entonces dice aquí que Él les dijo en el 18, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Jesús vuelve y le enfatiza la técnica de la repetición para que ellos se lo aprendan. Y Jesús como que le quiso decir, pero tampoco ustedes entienden, pero Él volvió y se lo dijo, le dio la respuesta. Eso es lo que pasa, que todo lo de afuera que entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino, mire lo que le dice el Señor, que sino en el vientre, es decir, lo que usted entra, de lo que ellos estaban hablando, de tomar los alimentos, de cualquier cosa que entre por su boca, pues lo que entra es en el vientre, en el estómago, y sale, dice aquí, ¿cómo que dice? A la letrina, o sea, y sale para ser eliminado. Si alguno conecta con nosotros, la letrina es una caseta que normalmente se usaba mucho en los campos, a una distancia de la casa. No es como ahora que ya los baños son integrados, hay inodoros y todo eso. Pero yo creo que aquí hay muchos que usamos ese dispositivo electrónico. Y era así, antes no había nada de eso. Todo lo que vivimos en el campo, nadie puede decir que no conoce ese dispositivo de descanso, que es una caseta para evacuar. Por si alguno, ¿verdad? Quizás eso no es común y sabemos que llegamos a varios lugares que pueden estar escuchando la palabra, pues sirva para edificación.
Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. ¿Y cuáles son esas cosas que salen del hombre? Dice la palabra, veamos algunas. Versículo 20. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. O sea, la forma de obrar sin prudencia, sin madurez, insensato. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fíjense que esas son como que conectan con todo lo que son las obras del hombre, las obras de la carne, las que no son producidas por el hombre espiritual. ¿Y qué produce el hombre espiritual? Produce el fruto del Espíritu. El fruto que es resumido en el fruto del amor. Y entonces las otras manifestaciones que llegan a ser 9, pero están todas encubiertas dentro del fruto que produce el Espíritu, que es el fruto del amor. Amor, gozo, paz, usted puede producir eso porque ahí está el amor de Jesús en usted. Y porque el Espíritu Santo, que el fruto es del Espíritu. ¿Por qué en un momento dado nosotros podemos manifestar el fruto de Dios que sale de nosotros y siguiendo siendo cristiano en otro momento no? Porque es el Espíritu que lo produce. No es que yo produzco el fruto, es el Espíritu que está dentro de mí, que su fruto, Él hace que se manifieste a través de mí. Dios vive su vida a través de mí. Y si yo me desconecto del Espíritu Santo, en un momento dado, yo que actué tan paciente, entonces ahora reacciono con ira. ¿Por qué? No le di la preeminencia al Espíritu Santo. Él me alertó, Él me mostró la situación y me dio la oportunidad, porque no nos retira Dios todavía el libre albedrío para poder elegir actuar de una forma que agrade a Dios. Hay un esfuercito, pero ¿cuál es el esfuercito? Disponer el corazón ha sido el secreto de la vida de la fe. Desde que tú lo dispones, el Espíritu Santo lo pone en ti y aparece ese hombre que modela una actitud que representa al Señor, que se muestra como un embajador de Dios. Y fíjense que es uno solo, con el amor de Dios que mora en nosotros, se manifiestan todas las otras oportunidades de representar a Dios. Fíjense que incluso usted busca todas las obras de la carne y todas las que son obras y están en plural toditas. Casi todas: adulterio, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, el engaño, porque no se puede literalmente, engaños es, pero están en plural. Todas las obras de la carne, o sea, producimos tantas cosas que salen de nosotros, no una, no pocas. Sin embargo, el fruto del Espíritu, el amor, y de él todas las otras manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, templanza, benignidad. Y esa templanza que está allá siempre me llama la atención, porque como está de número 9, como que uno no la maneja mucho. Y esa templanza, que es como sinónimo del dominio propio, cuando tú puedes optar y elegir precisamente para hacer el mandamiento que el Espíritu Santo te ha dado y elegir agradar a Dios, tener la templanza de decir: no, yo sé que puedo hacer tal cosa, todo me es lícito, nadie me lo impide, pero no conviene para mí, para mi salud espiritual, y porque estaría desagradando a Dios. Tener la templanza de poder elegir en ese momento es algo que lo pone el Espíritu. La evidencia de todas estas manifestaciones de obra es que, mis hermanos, si usted coge un periódico del día de hoy, usted va a ver todos los titulares, y a que todos tienen que ver con cosas que le pasó al hombre, que hizo el hombre, que una maldad, que atracaron uno, que le robaron a alguien. Todas las obras que dicen aquí arriba. ¿Sí o no? Fíjense que cuántos hay en el mundo y cuánta incidencia ha habido del Evangelio. Pero hasta el día de hoy tenemos la incidencia del pecado. Y sobre todo en aquellos, señores, si luchamos nosotros. Y no porque seamos más, sino porque simplemente hemos decidido de decirle a Dios que Él pueda vivir su vida a través de nosotros y que nos ayude. Y por eso hoy estamos reconociendo la gran necesidad que tenemos del Espíritu Santo todos los días
a cada instante. Entonces imagínense los demás que vivan impíamente, sin reconocer a Dios, sin darle lugar a su vida, sin permitirle que le dirija. ¿Cuántas cosas vamos a ver en el periódico? De manera que no estamos hablando de algo aéreo e irreal. Es algo que podemos nosotros contactar y ver, las maldades, las cosas que se dan a cada día. Y basta, digo yo, con tomar quizá un titular. Todo esto surge del corazón humano, dice el Señor. Y por eso Jesús es que trata de hacer una diferencia aquí. Y por eso también dice el Señor que el que no nacía de nuevo no podrá ver el reino de Dios. El que nace de nuevo comienza a querer dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Entonces el que no nace de nuevo, el que no es dirigido por el Espíritu Santo, no podrá ver el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? El reino es eterno también, tiene esa característica, pero el reino de Dios entre vosotros está. Jesucristo vino, nos lo dio a conocer y Él quiere que comencemos a vivirlo desde aquí. ¿Cómo? Representándole, simplemente obrando a través de las manifestaciones que son dignas del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Miren, no hay ninguna acción de un cristiano que usted no la pueda ubicar en una de esas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Y quiere el Señor que demos fruto, más fruto y mucho fruto, como decía el pastor Carlos en días anteriores. Entonces Jesús estaba diferenciando entre lo externo y lo que es lo interno. Quizás sea humillante reconocerlo, mis hermanos, pero es el pecado interior el que nos conecta con lo exterior. A veces le echamos la culpa a las cosas que están fuera. Y este tipo de cosas hay que ser honesto para reconocer que es aquí que está el problema en nosotros, en lo interno. Y eso fue lo que Jesús quiso ir tratando de enseñar a través de esa parábola reducida, de que entendamos que no es lo de afuera, que si ciertamente hay un mundo caído, dañado, ok, nos afecta, pero no nos guiemos de eso, no nos agarremos que es por eso, es nosotros que ya fuimos afectados por la consecuencia del pecado, y aunque hoy hemos dispuesto el corazón para agradarle a Dios, necesitamos de alguien que nos ayude a vencer por encima de eso, y tenemos la necesidad del Espíritu Santo. Al ser honestos con esto, damos un paso grande, porque sabemos que esto es causa en nosotros de desenfoque, de que podamos perder el camino por donde íbamos, por no reconocer que esa es una situación con la que tenemos nosotros que lidiar cada día, y de que vivamos de una forma contradictoria a lo que nosotros mismos predicamos y decimos, que no sucede, mis hermanos. Cada uno de nosotros se conoce y quizá uno no es dado a hablar de las cosas de uno, pero en mi casa mis hijos me conocen, mi esposa. Yo, si pudiera decir, peleo muchísimo, subo la voz, los vecinos también han escuchado y no me pesa decirlo porque así es, el Señor está haciendo una obra en mí. En la mejor intención que le puedo decir, porque ¿quién quiere dañar a un hijo? ¿Quién quiere tener una diferencia con su esposa? Pero ese soy yo. Ahora yo tengo que ser honesto y reconocer que aunque lo hago en la mejor intención, porque es para una corrección, es para que no le salga mal, pero el vecino me está oyendo y el vecino no entiende el trasfondo de la conversación y realmente no le estoy representando a Dios dignamente como Él quiere. No está llegando hasta allá ese fruto, que quizás como me ven aquí que predico, que un día comparto la palabra, que tengo años viniendo a la iglesia y dice, pero ¿y entonces? Entonces ese tipo de cosas, al uno no reconocerla y estar consciente de que yo tengo que ponerme en la mano del Espíritu Santo, y es para cada cosa, aun cuando yo vaya a hacer una corrección, en ese momento si el Espíritu pon la mejor forma en mí. Tú sabes, tú conoces y tú eres el que intercede ante el Padre. De hecho, si yo lo hago en mi carne, ellos no van a coger nada, no van a entender. Yo te necesito para que tú me ayudes a transmitir el mensaje que tú sabes que yo quiero. Pero tú eres más bueno que yo, Señor. Yo no puedo ser más misericordioso que tú. Sin embargo, yo estoy errando. Ayúdame, Espíritu Santo. Pero en ese momento hay que hacerlo. Tener la capacidad de pararse ante una situación que lo que usted quiere es arremeter. Es algo divino. Mire, cuando usted ve que David consultó al Señor, cuando le dijeron, David, ahí van la gente que se están llevando el pueblo y las esposas y los niños, era para caerle atrás, pararse delante de Dios. Señor, ¿qué hago? Consultaba al Señor. Eso es algo de un hombre que tiene un corazón de Dios. Y de un hombre sabio, porque sabe que si tiene la respuesta de Dios no va a fallar. Erramos tanto porque precisamente
no nos agarramos del Espíritu Santo, no les consultamos y Él va a hacer lo que sea para ayudarnos. Bien, entonces, esto nos coloca en una posición de ser susceptible, vulnerable a veces. Y hay que saber que hay una pequeña lucha, disputa dentro de lo que es la gracia ya salvadora de Jesús, la gracia santificadora en el proceso que estamos, hasta la gracia de la glorificación. ¿Sabía que cuando tú te acabas de convertir, inmediatamente hay una lucha entre el hombre viejo, que no está totalmente restaurado, y tú quieres hacer cosas, pero este se levanta y hasta que el otro se va poniendo un chin fuerte, espiritualmente que tú vas venciendo? Pero aún así, mis hermanos, yo veo, ya dando un paso más hacia adelante, el Señor ha ido obrando y ya podemos. Aún así, todavía hay una diferencia entre esa gracia ya restauradora y santificadora. Hay una luchita hasta que lleguemos a la gracia de la glorificación, donde ya el pecado será pisoteado y ya no habrá nada que pueda ejercer influencia sobre nosotros. Y eso va a ser así hasta que Cristo venga. ¿Qué me dice eso a mí? Oye, pero la necesidad del Espíritu Santo, yo tengo que tenerla cada día, por más cristiano y años que yo haya tenido en la fe, y por más disposición en el corazón que tengo de agradar. Es que lo necesito, es que no puedo. Porque es en la glorificación perfecta que eso va a desaparecer. Pero mientras tanto yo tengo que tener la gran necesidad que yo tengo del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Tengo yo una pregunta aquí entonces. ¿Cómo? Bueno, lo primero es que tenemos que ser sabios y reconocerlo. Que yo no puedo transitar en la vida de la fe sin el Espíritu Santo. Y yo debo consultarle y siempre moverme hacia Él. Y necesitamos nosotros reconocerlo y aceptarlo. Quizás, mis hermanos, nosotros lo que no necesitamos no es un cambio de lugar, o quizás cambiar de relaciones, porque esas son las que me están afectando. Mira, lo que pasa es que yo no puedo vivir la vida de la fe en esa iglesia que yo estoy, o con la pareja, que yo tengo que cambiar eso, porque es que no me ayudan. No, es usted. Es usted que tiene el asunto. Y es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Él quiere hacer un rescate de nuestro propio corazón. Es exactamente lo que la persona del Espíritu Santo provee para nosotros cada día, a cada instante. Por eso debemos mantener la comunión con Él. Oiga, porque la verdad es que de otra forma no podemos. Oiga, no podemos sin el Espíritu Santo. Por eso llevamos frustraciones aún en la vida de la fe. ¿Y qué es lo que pasa? Mire, la verdad es que nosotros como cristianos quisiéramos creer que nuestros corazones son fieles y que son verdaderos delante de Dios, pero no lo son. ¿O sí o no, mis hermanos? Estamos en una especie de reflexión, de ser sinceros con nosotros mismos. Procuramos y estamos siendo santificados cada día más porque hay una disposición de querer agradar a Dios, pero aún del todo no podemos decir que lo hemos logrado. Y es importante estar consciente de ello, porque si me engaño yo mismo no voy a poder avanzar, ni decirle al que me pueda ayudar que me ayude. No voy a sentir la necesidad de yo pedírselo. Pudiéramos creer que nada podrá alejarnos de nuestra lealtad al Señor. Oiga, usted sabe que Jesús le dijo a los discípulos una vez: voy a padecer por ustedes, por la humanidad, pero voy a resucitar. Y como bien dicho está, heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Ustedes se van a escandalizar de mí, le dice el Señor a los discípulos. Y quisiéramos creer que nuestra lealtad al Señor nunca va a ser alejarnos. Y por eso, ¿cómo saltó Pedro en ese momento? Señor, no, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti, yo no. Pedro. Hay un asunto que está en el corazón que a veces no permite obrar de esa manera. Quizás si Pedro hubiese dicho Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo Dios lo había de enviar después. Señor, yo quiero que tú me ayudes entonces a ver cómo yo no te fallo. Si hubiese expresado la necesidad que tiene, pudo haber sido la historia diferente. No solamente te digo eso, sino que antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, le dijo el Señor. Quisiéramos creer que nuestra lealtad al Señor es total y le fallamos.
A veces le negamos, a veces sentimos vergüenza, hasta cuando nos preguntan si tenemos que pasar como por cristianos y representar al Señor en una situación que nos pudiera perjudicar, nos callamos. No estamos diciendo que vayamos de adelantado a decir lo que no nos están preguntando, pero si se ofrece tenemos que tener la convicción de que somos del Señor y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Quisiéramos pensar que aquello que Dios dice que está mal, que ya di que no es atractivo para nosotros. Es verdad, mis hermanos. Podemos decir que ya todo lo que ya sabemos que está mal, aún hoy con muchos años en la fe, ya no es atractivo para nosotros. Una de las cualidades más grandes que yo he visto de un hombre de la fe que pudiera llegar ahí es que lo que Dios aborrece, Él llega a aborrecerlo. Eso es un nivel superior, porque yo le puedo decir que muchas cosas es porque Dios ha dicho que no se puede, que no le agrada, y obediente al mandamiento, yo lo hago. Pero en verdad yo lo aborrezco eso. En verdad es que me desagrada, no es verdad. Usted sabe que no. Si no estamos conscientes de eso, nos vamos a exponer. Vamos a llegar a la tentación porque creemos que no, que ya yo lo logré. Y que yo, como lo he hecho en otras veces, no, yo debo reconocer que eso me atrae. Y que yo no he llegado a aborrecerlo como el Señor lo pide todavía. Por eso necesito que el Espíritu Santo me ayude. Hay que ser sincero con esto. A veces lo que hacemos es que convertimos en aceptable lo que Dios ha dicho que es malo. Y como dice el pastor, todo con las reglas se puede, uno al año no hace daño, en realidad no hay que ser tan así. Lo convertimos en aceptable y lo masajeamos buscándole, señores, la forma. Queremos creer que nuestros pensamientos son correctos y ya están acorde con los de Dios. Estamos procurando, estamos en el camino para ello, para que cada día sean más. Pero sabiendo que si en un momento yo creo que ya no necesito ayuda, y es que voy mermando y voy perdiendo, no solamente porque yo trate de apartarme de donde yo iba, sino porque es con ayuda que yo puedo lograrlo. Es consultando al que siempre sabe el corazón de Dios. Si nosotros podemos vernos en la cantidad de atributos que hemos ido repasando en el discipulado con el pastor Rafi, usted dice, wow, pero ¿y delante de qué Dios es que yo estoy parado? ¿Y cómo será que yo pueda agradarle? Y cuando llega el atributo solamente de la santidad, mis hermanos, los 10 mandamientos, ¿por qué Dios lo da? Porque son los mandamientos de la ley de Dios. ¿Usted cree que la ley de Dios iba a ser tan chiquita? Dios da esos mandamientos porque ya en el corazón del hombre por el pecado hay un detalle. Y para refrenar esa furia de un hombre que ya pecó, hay que tener unos parámetros, unas reglas. No robe, ¿pero por qué? Porque Dios sabía que del corazón iba a haber hurtos. Es por eso que Dios lo puso. No fue al revés el discurso. Es el sentir de Dios. La ley de Dios expresa lo que Dios es. ¿Y por qué vemos tantas leyes en Levítico, Número? Tantas leyes. Oiga, usted dice, usted puede verlo como entonces es imposible. Sí, ciertamente sin Jesucristo no hay forma. Sin la ayuda del Espíritu Santo no es posible. Pero el verdadero sentido es que usted tiene que ver lo santo, lo puro y lo grande que es su Dios. Es para que tengamos la connotación de que Dios es al que nosotros adoramos. Más que creer que verlo como difícil. Porque Él ha dado las herramientas. Él ha dado lo que nosotros necesitamos para poder lograrlo. Entonces, la realidad es que aún tenemos corazones que tienen defectos. Y con el Espíritu Santo es que vamos a poder andar en el camino de la fe. Y Él nos va a poder guiar. Y es que nuestro mayor problema, mis hermanos, no es el hecho de que nosotros vivimos con personas defectuosas. Podemos decir, oye, que el mundo está... Yo sé que para allá afuera no se usa la palabra jodido, pero y es una palabra no formal, pero el mundo está decaído, está desvirtuado, está mal. Y por eso es que yo vivo así. No, eso es buscarle la culpa a otro. Pudiéramos entender que nuestro mayor problema es la dificultad de que vivimos en ese mundo caído, de que ya las cosas como no funcionan con el diseño de Dios, yo he caído inmerso en un sistema que soy producto de él. Y entonces en este sistema ya yo sé que hay dificultad, hay enfermedad, hay pérdida, hay sufrimiento y hay dolor. Y como yo estoy en el sistema, como cuando uno habla de otro sistema, que quizás no quiero mencionar el nombre, que le dicen, mire, es un sistema tan fuerte que si tú entras ahí y no estás dispuesto a hacer lo que ese sistema te exige, los demás te sacan, porque tú te conviertes en un stopper, en un impedimento para que las cosas fluyan y hay que quitarte. Pudiera uno decir, no, es que ya el mundo tiene tantos años caído, tantos años envuelto en maldad y cosas que yo, imagínense, yo soy
producto, una víctima del sistema. No, mis hermanos, nosotros tenemos algo en el corazón que lo que necesitamos es enfrentarlo. Y Dios ha dicho cómo podemos transitar con Él, de manera que podamos agradarle y tener la actitud correcta. El gran problema son esas secuelas que ha dejado en nosotros el pecado. Dice que el pecado ya ha sido vencido por la obra de Jesús, ciertamente. Y no debemos tener a su derrota, no debemos tener miedo por eso. Él ha sido vencido y sabemos cuál es el futuro. Ahora, la presencia del pecado, aún como que permanece en nosotros. ¿Sí o no, mis hermanos? No vemos como que nos sentimos tentados, atraídos. Y no queremos decir que estamos siendo culto al pecado. Estamos tratando de no hacer esas cosas. Pero lo que Dios nos quiere decir en este día es que solo y solamente cimentado en una vida de la fe, que aún, por ejemplo, ora, lee la palabra, y son las herramientas clave para la comunicación, para la enseñanza de Dios. Pero el Espíritu Santo que mora con nosotros en la tierra, tenemos que consultarle y pedirle la dirección, porque Él es el que nos va a poder guiar a donde está la verdad, a lo que realmente debemos hacer para que nosotros no desagrademos a Dios. Y eso es lo que nos convierte a nosotros en gente que somos volubles. Aún en la vida de la fe somos muy volubles, o sea, somos muy cambiantes y cambiamos con tanta frecuencia y damos tonos discordantes y notas que no son de acuerdo a las cosas de Dios. ¿Pero por qué? Porque a veces al ignorar eso no estamos fortalecidos cada día con la presencia del Espíritu Santo. No le estamos pidiendo la ayuda, no le estamos consultando ante cosas que parecen pequeñas y por eso se ven acá, por este hermano, pero estaba bien y como allí este cambio. Nos desconectamos por un momentico, mis hermanos. Y no dejamos que Él nos guíe. Entonces viene la rebeldía, somos capaces hasta de odiar, queremos hacer nuestra propia voluntad y mucho más. Olvidarse de Dios y hasta de la gloria de Dios, producto de lo mismo. Entonces, para entender el pecado hay que comprender que es un problema del corazón, no de una conducta. El pecado interior es el que me conecta con el exterior. Yo soy tentado a algo que está allá afuera, porque en mi corazón hay algo que me lleva allá. No es porque el mundo está caído y está dañado y eso. Y mira esta muchacha, porque caramba, debieran tener compasión de uno, mira cómo anda. Pero es a mí, hay algo aquí que me conecta. Y yo debo aceptarlo, porque si el Espíritu Santo saca eso de mí, ayúdame a mejorarlo. Yo te necesito porque el mundo va a estar lleno de todo eso. Debemos entender que el pecado no es una tentación, sino que es causa de ella. Debemos entender que no es una situación o un lugar, aunque allí es que se expresa el pecado. Pero no es eso, es algo que viene desde mi corazón. Y por eso Jesús, en esa parábola tan reducida, quiso decirle, señores, el problema no son los rituales y todas las cosas que vemos fuera. Hay algo en los corazones de ustedes que tenemos que trabajarlo. Para eso yo he venido y para eso le voy a enviar al Espíritu Santo. Entonces, ahora que yo entiendo que la razón por la que las cosas caídas e imperfectas que hay en nuestro alrededor nos causan dificultades, es por eso, porque en mi corazón hay defectos y yo necesito clamar al Espíritu Santo. Realmente es difícil aceptarlo, pero es evitar admitirlo. Uno se resiste a aceptar, wow, pero es que yo soy un siervo. Sí, mis hermanos, oiga, no ha habido pérdida, y nosotros podemos verlo hasta en los muchachos nuestros, adolescentes, que tienen que vivir una etapa que es inherente del ser humano y llegan cosas, actos de inmadurez, pero yo puedo ver el depósito, es diferente el que por lo menos ha venido a la iglesia y el que se ha expuesto a Dios. Hay una diferencia y Dios es celoso de eso, porque cuando Dios se refería a su siervo, le decía, yo soy el Dios de tus padres. Es decir, que sus padres estaban en el diseño de Dios y estaban vivos, porque Dios no es un Dios de muertos. Para Dios decirle, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, es porque ya estaban muertos, ya habían fallecido. Pero para Dios haber hecho referencia a ellos, a Jacob, yo soy el Dios de tu padre, es porque lo estaba considerando y Dios no es un Dios de muertos. Es decir, que Dios había valorado las obras de estos siervos y estaba diciendo que lo que habían hecho con la otra generación también tenía validez. Entonces, el pecado en nuestro corazón es realmente donde está el detalle. Y quisiera terminar entonces. Vaya de un momentico a Mateo capítulo 5. Déjale una marca ahí donde estábamos, porque vamos a leer 2 versículos más de ahí de Marcos. Solamente estábamos en ese texto, pero un solo texto, Mateo 5, verso 3. ¿Qué dice eso?
vimos de dónde viene el asunto, de dónde estuvo la raíz, dónde es que estriba, que no es que en el mundo está caído, que la gente es mala, sino que hay algo que está en mi corazón. Y vimos que yo debo tener la convicción y aceptar que necesito el Espíritu Santo en mi vida. Ahora, ¿cómo yo voy a hacerlo? ¿Cuál es la actitud que yo debo tener delante de Dios para que el Espíritu Santo pueda completar esa obra en mi vida? Y el Señor se maraville y pueda hacerlo. ¿Qué dice Mateo 5, verso 3? Vamos a leerlo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos, la vida del reino, vivir la vida que agrada a Dios. Recuerden, mis hermanos, que si tengo que hacer énfasis varias veces en esto, el reino tiene características, el reino es verdadero, el reino es poderoso, en el reino habita la verdad, la bondad, el reino es eterno también. Que no solo creamos que el reino es cuando yo parta o Jesús venga por mí y ya el Señor haga todo lo que dice que va a pasar después y entonces yo iré al reino. No, iré a la eternidad del reino, pero el reino está entre nosotros. Y Dios quiere que vivamos con la bienaventuranza de los pobres en espíritu, porque de ellos pueden entrar al reino de los cielos y comienzan a vivir aquí en la tierra las bondades del Señor. ¿Y qué es un pobre en espíritu, mis hermanos? El pastor predicó una serie grandísima de eso una vez, pero yo la voy a decir en una breve frase. Son aquellos que reconocen que necesitan a Dios. Un pobre en espíritu es aquel que le dice: Señor, yo te necesito. Oye, yo sé que estoy mal, yo sé que tengo, pero yo te necesito. Yo soy pobre en espíritu. Y entonces sucede que los pobres en espíritu son los que entienden que necesitan al Espíritu. Reconocen que lo necesitan en su vida, porque él ha admitido que tiene la necesidad de Dios. Necesitan la ayuda y la guianza del Espíritu Santo. El que es pobre en espíritu, oiga, no se olvide de eso nunca. Un pobre en espíritu es aquel que siempre acepta que él necesita a Dios. Son precisamente eso. Y mire, yo le voy a leer, estábamos en Marcos 7, ¿verdad? Terminamos en el 23, sigue el 24. Yo no creo que haya algo más perfecto para terminar ejemplificando con la actitud de alguien que se mostró pobre en espíritu. Yo quiero que usted vaya conmigo, lo voy a leer un poquito rápido. Y dice aquí, Marcos 7 en el 24. Marcos 7, 24, vamos a leer unos versos ahí. Nos habla ahí, ya ustedes han oído esta historia. Jesús sana a la hija de una mujer cananea o sirofenicia. Una mujer que era como mitad griega, tenía una connotación doble, pero no era judía, era gentil. Y Jesús sana la hija de esta mujer. Y dice aquí, levantándose de allí, vaya conmigo, vaya leyendo usted. Yo quiero que usted vaya leyendo ahora. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, eso es el Señor, pero no pudo esconderse. Todo el mundo andaba detrás de él, todo el mundo quería, ¿qué es lo que tiene este hombre? ¿Qué es lo que está pasando allí? Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esta mujer va ganando, ¿eh? Esta mujer decía, Señor, yo tengo una necesidad de ti. La mujer era griega y sirofenicia de nación, es decir, no era judía. Y de hecho, ¿saben ustedes que dice que la única vez que Jesús salió del área de los hebreos y los judíos, la única vez que salió a una tierra que no era esa, fue en este caso? Fue la única vez que obró un milagro en esta región. Y dice, y se postró a sus pies. La mujer era griega sirofenicia y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Este milagro que Jesús hace también está narrado en el libro de Mateo. Yo estoy leyendo en Marcos para seguir ahí mismo, pero en Mateo dice que cuando ella se acercó, esto es muy importante porque estamos reconociendo, en Mateo dice que ella le dijo, Señor, hijo de David. Ya cuando ella decía hijo de David, eso atraía el corazón del Señor, porque solamente los que mencionaban eso hablaban de la descendencia mesiánica. Y decía, esta ha creído que desde el trono de David se levantaría uno que iba a ser el Mesías y que iba a ser la salvación del mundo. Por eso no era simple una frase. El que decía eso estaba confesando algo y ella no era judía.
Y esta mujer extranjera y dice eso, dice Jesús, me gusta. Vamos a poner atención a esta señora, dice Jesús. Y le dice, ten misericordia de mí. En Mateo le dice así. Dice en el mismo Mateo, dice que al principio Jesús no le respondió palabra, la ignoró en pocas palabras, pero eso está en el plan de Dios. Le restó importancia a Jesús, ni caso le hizo. Entonces, acercándose, sigo ahí en Marcos 26, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Señor, despídela, a esta mujer si vocea, sácala de aquí, da voces tras nosotros. Oiga, yo me imagino, oiga, porque el Señor hasta salió a un lugar que nunca había ido. Segundo, el Señor no actúa sin propósito. Todo está orquestado en el diseño divino. Cuando Él iba a un lugar, había algo grande que se iba a levantar ahí. Y cuando alguien le es adversario al plan de Dios, eso le crea un chin de cosas. Yo me imagino que Jesús, que vino en la genealogía humana del trono de David, dijo en su mente, Pastor Rafi, la misma frase que dijo David, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, a los discípulos? Porque eso lo había dicho David. O sea, ¿por qué me soy adversario del plan? Estén tranquilos. Pero ellos le decían, esta mujer está voceando mucho, sácala de aquí. ¿Qué mujer que vocea tanto es esta? Verso 27, pero Jesús le dijo, ni caso le hizo a los discípulos. Yo no sé qué Él le está diciendo aquí, se va a dirigir a la mujer, aquella que había ignorado, aquella que los discípulos le están diciendo que la echen, ni le hizo caso primero a la mujer, ni mucho menos porque Él está orquestando una situación, un plan de algo que quiere desarrollar grande. Y no le hace caso entonces a los discípulos y se dirige directamente a la mujer. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Cuando se hablaba de los hijos, quiere decir los judíos. Jesús había venido a salvar, como dice la palabra, a los judíos. Pero Jesús está desafiando la fe y la persistencia de esta mujer, es llevándola, pero no para hacerle mal, no para afligirla, es que Dios necesita, Jesús necesitaba que sus discípulos fueran los que tomaran esa enseñanza. Sus discípulos y todo el que estaba ahí, y ha aprovechado esta situación con esta mujer que es perfecta y la está llevando, mira, hasta lo último. Entonces le dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire, oiga esto, eso fue fuerte. Incluso dicen los que han estudiado sobre eso, los judíos a todos los gentiles le decían perros, o sea, le decían perros. Y dicen algunos, oye, y Jesús no puede, ¿cómo eran las parábolas de Jesús? Y todo su lenguaje, en el lenguaje del contexto, para que todo el mundo entienda, porque si no, no se iba a llegar el mensaje. Yo no puedo hablar un mensaje a un americano si no sabe español en español, o viceversa. Tengo que ponerme en su lenguaje, en la forma que conecta. Pero dicen que como quiera, lo de Jesús era tan fuerte que en vez de decirle perro, le dijo perrillos. Que dice la historia que era un término que se usaba para referirse a las mascotas. Perrillos. Pero le dijo, como le decían a los gentiles, perrillo. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Dice en Mateo que ella le dijo, Señor, por favor, socórreme, dice Mateo, que fue así que ella clamó. Él le dijo, primero hay que dar a los hijos, y no está bien darle el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, a los perros. Jesús le dijo así a esa mujer. Y ella está haciendo caso omiso a cualquier insulto. Jesús sabía el corazón de esta mujer. Jesús la quiere llevar a la más alta expresión de humildad que puede existir en una mujer, para enseñanza de los discípulos, y hoy para nosotros es saber que necesitamos al Espíritu Santo. Que no podemos decir que somos fuertes en tal o cual cosa. Y entonces respondió ella y le dijo, sí, Señor, por favor, socórreme. Entonces le dijo, por esta palabra, dice en Mateo, por esta palabra le dijo, ve, el demonio ha salido de tu hija. Eso fue sencillo, pero dice Mateo que como Jesús le dijo fue, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo. Es como que Jesús dijo, oye, pero ¿y qué mujer es esta? Oh mujer, grande es tu fe, hágase como has querido, tu hija está sana. Mire, si uno parafraseara esto, usted sabe qué fue lo que esa mujer le dijo aquí. Cuando Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y respondió ella
Y respondió ella, ¿usted sabe cómo fue? A lo mejor que ella le dijo en su corazón: Señor, sí, yo soy una perra, pero yo te necesito. Yo tengo una hija que se está muriendo y yo necesito que tú seas conmigo y me des tu favor. Soy una perra, pero lo acepto, pero yo te necesito. Yo necesito que tú obres en mí, porque no hay forma de que yo pueda sanar a mi hija. Y tú tienes el poder para levantarla, Señor. Ten misericordia de mí, socórreme, Señor. ¿Qué vio Jesús en esta mujer? Oh, dice que el Señor se asombró. Grande es tu fe. Dice la palabra que 2 veces se asombró el Señor de una manera extraordinaria. Y él hizo muchos milagros y muchas obras. 2 veces de manera así extraordinaria. Una fue con el centurión que tenía un criado gravemente enfermo y mandó a unos ancianos judíos para que intercedieran, y ellos le dijeron: mira, Señor, este hombre no has hecho favores, no hizo una sinagoga. Después mandó otro también que le salieran al encuentro, y entonces cuando ya tuvo la oportunidad, en Marcos dice que él lo mandó a decir, en Mateo dice que él habló con el Señor Jesús. Bueno, lo importante es lo que pasó. Dice que entonces él le dijo: ok, yo voy, vamos para allá. Le dijo: no, Señor, no es necesario, yo soy un general y yo doy una orden y así sucede. Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué extrañó a Jesús? Una fe sobrenatural y un grado de humildad extremo en esta mujer. 2 cosas asombraron a Jesús y dijo: wow, pero yo no he encontrado ningún hombre en Israel con la fe de este hombre. Y eso asombraba a Jesús. Y una fe y una humildad extrema es lo que tenemos que tener. Primero, para creer que el Señor lo puede hacer, que nos puede ayudar. Y una humildad fuera de lo común para aceptar que yo necesito la ayuda de Dios, aún para poder agradarle. Porque hay cosas en mi corazón que se levantan y que lo impiden. Y es necesario que en este día podamos tener la convicción de aceptar eso, no para quedarnos con eso, sino para expresar delante de Dios nuestra gran necesidad y decirle: Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Espíritu Santo, te necesito en mi interior. No afuera que está el problema. Es aquí que hay un asunto. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios en este día por la reflexión que nos permite el Señor en esta oportunidad. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, oh Dios. Tú eres Dios, Señor, y tú sabes que hemos quedado, Señor, impactados después de la oportunidad de esta fiesta. Señor, y es que tus tiempos son cada vez mejores, tus misericordias se renuevan cada vez. Y yo sé que de una manera individual, en el silencio, tú has inquietado el corazón de cada uno de los que estuvo aquí presente, Señor, en aquellas noches. De cada uno de los que pudo, Señor, ser testigo, participante, ya sea por los mensajes, de lo que tú nos permitiste vivir. Y hay una sola frase que resumió todo, Señor. Tú dijiste que nos llevaría a un nivel superior, a una promoción, pero es, Señor, en el nivel de relación contigo. Que ahora no erremos en consultarte. Aunque parezca algo, Señor, indiferente, aunque parezca algo que no tiene importancia, insignificante, Señor, no, para ti tiene significado el hecho de que reconozcamos que te necesitamos. Porque engañoso es el corazón, de allí donde salen todas las cosas del hombre. Por eso, Señor, te pedimos en este día que tú nos ayudes a reflexionar. Es una palabra para meditarla, Señor, para interiorizarla y salir con la convicción de que realmente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, estamos para salir. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales.
Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.